Sí quiero señalar algo muy particular desde el punto de vista también pensando en el motor económico de nuestro país, que son los empresarios, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro país. Yo considero que fue demasiado irresponsable que el vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático en alianza con el partido Molirena, el señor José Gabriel Carrizo, haya hablado de la reducción del tiempo laboral del panameño y peor aún que haya tratado de meter un jonrón añadiendo que él, de llegar a ser presidente, él hará la gestión para que el salario mínimo aumente a $1,000 al mes. Y este comentario lo tengo incorporando. Minutos. Ya está con nosotros Nehemías Jaén y comenzamos el sillón de Ancón con el analista político don Nehemías Jaén, que se encuentra en algún lugar del planeta. ¿Cómo estás, Nehemías? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, don Guillermo, amigos oyentes. Contento de estar nuevamente con ustedes una semana más. Hoy, lunes 18 de marzo 2020, del 2024, faltan 50 y tantos días todavía, ¿verdad? Para las elecciones. ¿Estoy contando bien? O ya van como 50. No, no, Vamos al 5 de mayo, ¿no? te falta un... Ya estamos vamos casi, como el día 49. 49 por ahí, bueno. Y además Estamos casi llegando tienes que a... poner la Semana Santa, que no es una buena idea hacer campaña. ¿Verdad? Que es la próxima semana, ¿verdad? Si La no me próxima equivoco, hoy semana. es 18, sí. La próxima semana, Pascua, es el domingo 30 de Y marzo, salir a pedir si no votos me equivoco. en el interior en la Semana Santa, que va del domingo de Ramos Es al de mal domingo gusto. de resurrección, es ganarte la enemistad del pueblo eterna. Así que yo no lo recomiendo. Pero dicen, don Guillermo, que en carnavales se va discutiendo por qué uno va a votar y en Semana Santa se confirma Sí, en el seno de los hogares panameños quién va a ganar, o en todo eso caso, ¿no? Por quién van a no votar. falla, eso no Dice que es falla. una discusión, Ahí es dice que es una donde discusión muy particular, muy grande, muy en la específica en Semana Panamá. Santa es donde se despega el que todo el mundo piensa que va a ganar, porque todo el mundo va en auxilio de él. Ahí pregúntale a Juan Carlos Varela cómo le fue. El propio Rómulo Ruxa, que la Semana Santa le hizo mucho bien la vez pasada, porque fue justo antes de la llamada del Renacer. No me acordaba que era para casi la misma Sí, fecha. sí, la semana antes de la Semana Santa fue la llamada de ese Renacer y este hombre despegó, ya te digo, una semana más y lo tenemos de presidente. Don Guillermo, estos últimos días, amigos oyentes, ha, ha sucedido de todo. Bueno, la semana pasada, el miércoles, tuvimos el segundo debate presidencial en David, provincia de Chiriquí. Un debate bastante particular con una modalidad nueva. No se había visto, si no me equivoco, eso nunca se había visto en Panamá, que utilizaran ese método. A mí en lo personal y de manera profesional también lo puedo decir, me pareció muy interesante esa modalidad. Hubo un poquito más de tiempo, hubo oportunidades para ripostar, hubo oportunidades para que hubiera más sentido y más un contexto más elaborado, tipo verdaderamente como un debate. Es que aquí también lo que tenemos que tener un poquito claro es que cuando hablamos de debate como tal, nosotros esperamos es tener más discusiones frontales, casi sin medida de tiempo ni nada, pero obviamente, ya que estos eventos son televisados y son también transmitidos a nivel de las ondas de radio en nuestro país, en las emisoras de radio, es un tema de tiempo y no, y si hay que medirlo y si tiene que ser bastante organizado y bastante estricto con esto. No tiene que haber mucha disciplina en la organización y en la ejecución de este tipo de eventos, pero es indiscutible que las personas piensan que es que se van a agarrar y se van a decir y decir, sí lo hacen y lo hicieron la semana pasada, pero de una manera más corta y sin mucha oportunidad para profundizar. Me llamó la atención eh, en el debate pasado, llamó la atención que algunos candidatos tuvieron la oportunidad de mantenerse en un balance que, como decimos en Panamá, ni fu ni fa. Otros que se mantuvieron un poquito más fríos, otros que buscaron también un poquito más de desenvolvimiento escénico, le voy a llamar así, ya que no había podio, entonces se podía mover. Yo en lo particular a mí me agrada cuando doy clases en universidades, talleres o demás tipo de este tipo de eventos. A mí me gusta no tener podio, me gusta estar de pies, me gusta estar caminando en la sala, me gusta interactuar
con las personas que están en ella. En este caso, la interacción eran con jóvenes representando todos los rincones de nuestro país, todas las provincias de nuestro hermoso Panamá, y era tratar de llevar ese mensaje. Y partiendo desde este punto, yo sí tengo que dejar claro que yo en ese día, en ese evento, en ese debate presidencial, yo no vi ningún tipo de conexión específica con la juventud panameña. Y esto sucede el miércoles y 3 días antes, el lunes de la semana pasada, nosotros en este espacio, en el Sillón Danco, estamos discutiendo, de hecho, este tema de cómo los candidatos están haciendo o cómo pretenden hacer para llegarle a ese gran segmento del electorado panameño cuando tenemos aproximadamente más de 400.000 jóvenes panameños que van a votar. 300 tantos mil por primera vez, y si ponemos lo que entre comillas se llama juventud, que todavía no estoy convencido nunca de esa medición de 18 a 35 años, a lo que le llaman juventud en Panamá, o al menos electoralmente para el padrón, estamos hablando más de 400 tantos mil panameños. eh, es un gran porcentaje de la población, y repito, no siento, don Guillermo, no sé cómo lo haya visto usted o los amigos oyentes, no veo por ningún lado cómo hubo algún tipo de verdadera interacción o conexión con la juventud que estaba allí representada. Allí había un grupo de panameños jóvenes, y yo creo que ahí estaban todos por debajo de los veintitantos. Eh, y yo creo que estaban ellos más emocionados que los mismos candidatos por hacer preguntas, pero al final de cuentas nunca recibieron respuestas concretas. Entonces, ese es el primer comentario que tengo que hacer sobre ese debate la semana pasada. Cero conexión con el público, con el objetivo, o como le dicen, el target, el objetivo, la meta de ese evento en particular la semana pasada, que era la juventud. Lamentable que no haya habido esta conexión. Al final de cuentas, también lo que estamos escuchando ahorita, se está hablando muchísimo, el segundo comentario sobre el debate, se está hablando muchísimo que lo que el electorado panameño está buscando o quiere escuchar son propuestas. Pero también está la discusión de que al panameño lo que no le importa son propuestas específicas de nivel nación, de un tipo de programa para la reconstrucción de nuestro país, para la transformación de nuestro país, sino que quiere cosas específicas que le vayan a resolver el día a día. Yo creo que hay de todo un poco en este sentido, pero específicamente, como lo hemos señalado repetidamente en los últimos meses, en el último año y medio, 2 años, en diferentes espacios que compartimos aquí en Radio con Panamá, al final yo creo que sí hay una verdadera determinación por parte del panameño, por parte del electorado panameño, que en realidad ya entendió que ese juega vivo simplemente lo que ha creado es un círculo vicioso de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades en nuestro país, y desde los estratos más bajos, más profundos de nuestro país hasta los más altos, empresariales, élites económicas y demás, estamos todos en cierto nivel de sintonía, o la mayoría, estamos en una sintonía de que nosotros sabemos que en este 2024, 5 de mayo, nosotros verdaderamente necesitamos que gane la elección una persona con la capacidad de liderar un gobierno de transformación. Olvídense ya de esto de cambio y demás. Nosotros necesitamos es transformar el país. Y al final yo creo que eso es lo que está pidiendo el electorado, y sí le están prestando atención a las propuestas, pongo esto entre comillas, y es por eso este segundo comentario, que lo que pareciera que se dio la semana pasada fue básicamente como si estuvieran en un mercado y todos los candidatos estuvieran simplemente vendiendo, no sé, bollos preñados o tamales o rollo o coco rallado, y eso lo digo con todo el flow de allá de Colón, en el mercado público de Colón. Eso parecía que estuvieran tirando no propuestas, sino productos en un mercado un domingo en la mañana antes de la lotería, y eso la verdad que fue un poquito, dejó mucho que decir, un poquito desafortunado, porque lo que eso indica son dos cosas muy particulares: desesperación para tratar de conectar, pero no lo logran, y segundo, falta de preparación, que eso se traduce en que verdaderamente no tienen un plan de gobierno. Entonces no me voy a poner ahorita mismo a hablar específicamente de candidato en candidato. Definitivamente que unos los hicieron, dos, tres candidatos lo hicieron mejor que otros. Dos, tres candidatos tienen verdaderamente plan de gobierno, tienen equipo técnico verdaderamente de trabajo, tienen tecnócratas dispuestos a trabajar en sus administraciones para contribuir a la transformación de Panamá.
pero no voy a ser específico. También no quiero que después vayamos a tener, a menos esta semana, esos comentarios de falta de objetividad ni demás. Y repetimos, aquí estamos para decir la verdad. Así que no es un tema de ser imparcial o parcial o no. Entonces, eso es lo que vimos un poco. Sí quiero señalar algo muy particular desde el punto de vista también pensando en el motor económico de nuestro país, que son los empresarios, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de nuestro país. Yo considero que fue demasiado irresponsable que el vicepresidente de la República y candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Democrático en alianza con el partido Molirena, el señor José Gabriel Carrizo, haya hablado de la reducción de el tiempo laboral del panameño y peor aún que haya tratado de meter un jonrón añadiendo que el salario mínimo se iba a aumentar a 1,000, que él, de llegar a ser presidente, él hará la gestión para que el salario mínimo aumente a $1,000 al mes. Y este comentario lo tengo incorporando diferentes sectores, tanto la parte del trabajador como del empresario. Yo he sido trabajador en algún momento, he sido funcionario público en otro momento, ahora desde hace 4 o 5 años soy empresario y creo que hay que incorporar el sentir de los tres sectores que envuelven este tipo de propuestas eh, sin sentido ni base económica, social ni política, la verdad. Yo creo que fue bastante irresponsable, don Guillermo, amigos oyentes. Todos quisiéramos ganar 1,000. Yo no quisiera que los colaboradores en Panamá ganaran $1,000. Yo quisiera que ganaran 3,000. Pero es que no se trata de eso, se trata de las condiciones reales en las cuales está el país. Y yo creo que es bastante irresponsable tratar, uno, de disminuir la carga horaria de trabajo y dos, abogar por el aumento del salario mínimo sin tener apoyo de ninguna forma científica de cuáles son las condiciones reales de la situación económica del país. Vamos al cambio, don Guillermo, para continuar un poquito con este comentario después de la pausa. Así será. Gracias, Guillermo. Don Nemías Jaén, nuestro analista político, con nosotros aquí en el Sillón de Ancon por Radio. Muchas gracias, don Diego Hurtado, nuestro productor general y editor digital. Sigue muy nublada la ciudad de Panamá, a diferencia de ayer que sí estaba nublada por el humo tóxico de Cerro Patacón. Hoy está nublada por el humo tóxico de Cerro Patacón y por el clima propio de la época, ¿no? De la transición. Así que un día lúgubre amanece la semana aquí en Ciudad de Panamá. Recuerden que Suntrack quiere recuperar sus cuentas y para eso, en vez de ir a la asociación bancaria, como todo el mundo, pues va a cerrar calles. Así que estén pendientes de eso. Seguimos con Nemías Jaén, analista político aquí en Radio Ancon, en el Sillón de Ancon. Don Nemías. Sí, don Guillermo, teniendo en cuenta, gracias. ¿Ya estoy? Sí. Con los comentarios, con el comentario previo antes de la pausa, quiero continuar con esto de una semana laboral de 4 días, 40 horas, 10 horas por día, por 4 días. No me voy a meter en este rollo de multiplicación del candidato del PRD, pero sí tengo que continuar con expandiendo un poquito más el comentario. Ya dije que son estas tres partes: el trabajador, la empresa privada, el gobierno y demás, con todo esto de reducir la carga laboral y demás. Hay que ser un poquito más responsable en este sentido. Yo creo que una de las cosas más importantes que debemos enfocarnos en Panamá para reactivar la economía, que quede claro que no está reactivada y tenemos que bajarnos de esa nube de pensar que aquí no hubo pandemia, que aquí no pasó nada y que todo está bien y que regresamos a los mismos niveles de previos a la pandemia y demás y que hemos superado la pandemia y que demás. Yo creo que tenemos que ser un poquito más serios en este sentido. La pandemia golpeó a nuestro país porque Panamá no está preparado. El Estado panameño, no, sin importar la administración gubernamental del momento, el Estado panameño no está preparado para ningún tipo de respuesta, ni a fenómenos naturales, ni a temas, diría yo, de seguridad nacional,
y mucho menos estaba preparado el Estado panameño para afrontar una situación de emergencia no nacional, sino mundial, como fue la pandemia por el COVID-19. El país no se ha recuperado todavía y yo calculo, y peor, salimos de la pandemia y entramos en un periodo preelectoral y ahora estamos en un periodo electoral en el 2024. Entramos a este periodo, vamos a llegar al 5 de mayo y habrá cambio de gobierno el 1 de julio. Señores, en el 2024 no podemos pedir ni esperar mucho a nivel de crecimiento económico, de desarrollo y de mejoramiento de los indicadores de nuestro país. De hecho, con toda la situación también, añadiéndole toda la situación de las protestas contra la forma como el gobierno nacional manejó la firma del contrato minero, yo creo que la situación en Panamá simplemente empeoró. Y eso no lo dice Nehemías Jaén, no lo dice Guillermo Ruiz, no lo decimos los analistas de Radio Ancon, lo dicen otros analistas especialistas en temas económicos y sociopolíticos, no solamente de Panamá, sino del mundo. Allí está el resultado de cómo las calificadoras no nos están amenazando con rebajarnos el, las proyecciones económicas del país, no nos están amenazando con cambiar el grado de inversión de nuestro país. Simplemente están haciendo proyecciones específicas en base a las condiciones anteriores y presentes para poder entonces dar esas proyecciones a futuro de la situación económica. Entonces el país no está bien y esto lo digo para que nosotros entendamos que lo que el país necesita es aumentar su productividad. Nosotros necesitamos panameños que aumenten el nivel de productividad, necesitamos empresas que busquen mecanismos para que se aumente esa productividad, necesitamos que el gobierno de turno entienda que tiene que no crear incentivos y andar regalando por aquí, por allá, o dando oportunidades fiscales y demás para que el empresario reinvierta en el país o venga más inversión extranjera a nuestro país. Tienen que entender que tienen que mejorar eh, los pilares de la matriz económica y sociopolítica de nuestro país para que esa productividad aumente. Porque es imposible, don Guillermo, que un empresario vaya a aumentar salario, le vayan a fijar un salario mínimo en $1,000 cuando los costos operativos de Panamá son uno de los más altos de la región. Señoras y señores, Panamá tiene tiene uno de los costos de electricidad más altos de la región. Nosotros no podemos pedirle a los empresarios panameños que aumenten salario mínimo, que reduzcan la cantidad de días que se trabaja para entonces eh, buscar que se dinamice la economía porque vas a tener un día más libre para poder que gastar. ¿Gastar de dónde? ¿De dónde vas a sacar el dinero panameño? ¿De dónde vas a sacar dinero para gastar? Entonces también aquí estamos entendiendo mal. Estamos tratando de activar un tema de consumo interno del país para aumentar los índices de desarrollo económico y de proyección económica. Eso es totalmente errado desde cualquier punto de vista científico. Eso no funciona de esa forma. Además, lo que se tiene también que inculcar como educación financiera en nuestro país es un tema de ahorro, es un tema de inversión familiar, de inversión personal. Entonces, los políticos en este país, me queda más que claro, después de ese debate, es que están hablando cualquier babosada para tratar de impactar, para tratar de pensar que eso es lo que necesita nuestro país, pero no, amigos oyentes, Panamá no necesita reducir su carga laboral, no necesita o no puede afrontar, el empresariado panameño no puede afrontar un aumento del salario mínimo cuando los costos de producción, cuando los niveles de productividad de nuestro país no están en los mejores niveles. Entonces tendríamos que enfocarnos en escuchar propuestas o, si siendo un político, proponerle al país, a la juventud, cómo lograr que esos índices aumenten y explicarles cómo se logra eso. Pero parece que es que ni ellos mismos lo saben, don Guillermo. Entonces están haciendo politiquería barata, están tratando de llenarle la cabeza de humo al panameño y no se enfocan en lo que es real. Y es por eso que ahí está que hablan de, por ejemplo, de Melitón Arrocha, que dicen que si el gallo tapado, que si es la persona que habla de frente y demás. Definitivamente, porque es una persona que está diciendo las cosas como son, está diciendo las cosas directo y eso no le gusta perdón, no es que no les guste el panameño, es que no estamos acostumbrados que un candidato presidencial diga las cosas como son. O escuchar quizás
al presidente Rómulo Rux, al candidato a la presidencia Rómulo Rux, presidente del Partido Cambio Democrático, en alianza con el Partido Panameñista y en mancuerna con José Isabel Blandón, que hablan de una propuesta de medio millón de empleos, de la creación de medio millón de empleos. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta también es que lo que hace falta cuando se da este tipo de propuestas de medio millón de creación de empleos, lo que hay que explicar es cómo se van a generar esos empleos y aún más importante, aquí hay un punto muy particular. Nosotros tenemos que recordar y que nunca se nos olvide que en la República de Panamá hay más de 700,000 panameños que están en la informalidad. ¿Y qué pasa con esos 700,000 panameños que están en la informalidad? No cotizan en la caja de seguro social, no pagan impuestos al tesoro, al fisco panameño. Por eso, digo, es fácil entender por qué el tema de las recaudaciones está muy por debajo de las proyecciones del gobierno central, por qué seguimos emitiendo deuda, por qué seguimos endeudándonos. Y yo creo que al hacer una propuesta, perdón, de creación de medio millón de empleos, hay que agregarles la explicación del cómo se va a lograr y por qué se tiene que hacer. Es que tenemos, don Guillermo, 700,000 trabajadores panameños que están en la informalidad. Nosotros tenemos que ser inclusivos. La inclusividad no es solamente un tema de la discusión sobre el tema de género o el tema de personas con discapacidad o demás. El tema de la inclusión es incluir a todo el segmento económicamente activo de nuestro país y hacerlos partícipes del desarrollo del país. Muchos dirán, pero es que no solamente se participa en la construcción de un país pagando impuestos y cotizando en la caja de seguro social, pero por ahí se empieza, formalizando el trabajo. Y aquí tenemos que tocar, hacer otro comentario en este sentido. Yo no sé qué van a hacer a partir del 1 de julio quienes ganen. Yo no sé qué va a hacer el equipo, el nuevo presidente y su equipo de trabajo. Pero aquí sí va a tener que hacerse un gran esfuerzo, don Guillermo, por verdaderamente hacer que aparezca una estrella en el cielo sobre el tema de la educación, porque la estrella de educación de este gobierno, de la administración de Laurentino Cortizo, es una estrella estrellada totalmente, y yo creo que eso es lo único que comparto con Maribel Gordón. El tema de la educación es una estrella estrellada para este gobierno, y aunque ustedes no lo crean, don Guillermo, voy a hacer un paréntesis aquí por el tema de la administración del presidente, del señor presidente Laurentino Cortizo, con todo el respeto que se merece su investidura. Él será recordado, don Guillermo, por no haber cumplido esa única promesa que el panameño anhela, que el panameño llora, que el panameño busca, que es darle la mejor educación pública a sus hijos, una educación de calidad. Quitarse ese estrés en muchísimas familias, sobre todo familias que están ahí entre clase baja, media, media, baja, media y media alta, y haciendo tantos esfuerzos, los empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa que hacen tanto esfuerzo a nivel familiar para tener que asignar de ese pecunio familiar, tener que asignar fondos, muchísimos fondos, para el pago de educación privada de sus hijos. El panameño don Guillermo, de la clase baja y media de este país, lo único que entiende es que quiere dejarle una educación de calidad a sus hijos para que tengan las armas para defenderse en el futuro. Y esa es la estrella estrellada de este gobierno, y por eso digo, yo no sé qué va a hacer la administración que llegue el 1 de julio, no sé quién vaya a ser el próximo ministro de Educación, pero este país no aguanta más mediocridad del sistema educativo, don Guillermo. Me parecía ridículo, porque lo tengo que llamar así, me parecía extremadamente ridículo y estúpido llevar una discusión en un debate presidencial sobre el tema del inglés. Don Guillermo, yo me gradué hace 21 años en el Colegio La Salle de Margarita en la provincia de Colón. Tuve la dicha de tener 3 mujeres excelentes, mi abuela, mi madre y mi tía, que hicieron todo el esfuerzo debido, todo el esfuerzo que pudieron hacer para darle a mis hermanos y a mí, nosotros somos 3, para darnos una educación privada. Yo no tengo hoy casa regalada por mi madre, por mi tía, por mi abuela, yo no tengo, no, no, no. Yo tengo lo más importante y es lo que tengo aquí, porque recuerdo muy bien que se me decía en la casa, aún bajo tortura, lo único que no te pueden sacar es lo que has aprendido, lo que llevas aquí en la cabeza. Y digo esto, don Guillermo, porque esa discusión ridícula y estúpida sobre el idioma inglés, don Guillermo, la tenían hace 21 años cuando yo estaba
en doceavo, en ese tiempo se le decía sexto año de la escuela secundaria. Don Guillermo, ¿cómo es posible, amigos oyentes, hagámonos la pregunta, seamos honestos con nosotros mismos, cómo es posible que nosotros estemos en el año 2024, a menos en mi caso, estoy hablando del último año de secundaria, de graduación hasta la fecha, han pasado 21 años, yo me gradué en el 2003, en diciembre de este año serán 21 años. ¿Cómo es posible que la discusión sobre temas de qué es lo que necesita el joven panameño o qué es lo que necesita el trabajador panameño o el emprendedor o el empresario panameño es que necesita hablar inglés? Nemías, sabes que yo estaba comentando para France 24 el debate, amablemente me invitaron, y en algún momento, porque ellos me dieron acceso remoto a ver, pues estábamos todos viendo el debate, pues, verlos a ellos en el máster, veía la cara de perplejidad cuando vieron que la discusión sobre el idioma inglés se extendía. E incluso yo tuve que hacer la aclaración que por qué en Panamá había un debate sobre el idioma inglés, porque sabes que fuera de Panamá se piensa que todos hablamos inglés en Panamá. Entonces yo le estaba explicando que sí había, primero que había un grupo de escuela pública mayor de cierta edad que tiene un conocimiento de inglés por lo menos regular. Eh, ya te digo, yo estudié en un colegio público, pero en ese colegio público había un laboratorio de inglés incluso. Digo, inglés de primero al último año, con buenos profesores. Y como yo estuve en uno de los grupos entrando a la crisis, buena parte de mis compañeros migraron a Canadá, a Estados Unidos, algunos viven todavía allá, y con ese conocimiento básico de inglés tuvieron las herramientas suficientes para salir adelante. ¿Y qué pasa ahora? Yo tuve que explicarles, no, lo que pasa es que ahora en la educación pública panameña es el idioma inglés ni siquiera es básico, es más, el idioma español también ya es deficiente. Pero No sí ladran y no hay, le escriben bien. pero claro, pero sí hay un 10-15% de la población que tiene una educación de primer mundo en Panamá que habla un inglés casi nativo. Y ese es el que tú ves que viaja y que participa en los eventos que terminan en el CEO de las empresas y que habla un inglés normal. Entonces, para ellos era como raro, como así que en Panamá tienen un tema de inglés. Pero 40 minutos. Y es contradictorio que nos estemos enfocando en un debate sobre Ojo, si hablamos o no hablamos inglés, si los ojo. muchachos van o no van a hablar Pero escúchate lo que inglés, dije. don Guillermo, cuando estamos hablando, Eh, cuando matamos el tema de la minera y estamos hablando entonces el tema del turismo, ¿de dónde cariño va a salir el personal necesario para poder atender al turista internacional no hispanohablante si no hablamos inglés, pero don Guillermo? mira Yo lo que te estoy recuerdo, diciendo. El debate se estaba transmitiendo a toda América Latina. O sea, que estos políticos no se dan cuenta de lo que están y haciendo. no, y el impacto, porque usted se imagina que estén los empresarios en cualquier parte Que lo de la estaban región viendo. latinoamericana, en Canadá, en Estados Unidos, viendo esto Que lo y estaban digan, viendo. oh my God, pero la discusión es que no saben hablar inglés o yo no puedo ir a invertir a Panamá. Claro. Entonces, ¿qué Si hacemos? te están diciendo que Yo no hay creo recursos que, humanos, los mismos políticos que van a hacer las políticas públicas. entonces, esas son las Ni contrates contradicciones, al consultor porque te lo ahorras. Ya te dijeron que para qué. esas son las contradicciones que existen. Ah, no, entonces también está el tema con la parte de educación y el tema de el de los gremios educativos y demás, porque si fuera yo presidente mañana, yo en 90 días tengo un primer contingente de educadores, de especialistas en la enseñanza del inglés y me los traigo ya sea de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Australia, donde cariño sea, y me los traigo a Panamá y los voy asignando en escuelas pilotos y así voy desarrollando un programa para la enseñanza del inglés. Ah, no, pero es que no podemos traer maestros de afuera. No, es que esos tipos de programas no se pueden hacer de esa forma. No, que no sé qué, no, que no sé cuándo. Entonces siempre hay una excusa para entonces si nos enfocamos en este tipo de debates estúpidos sobre un tema tan ridículo en el año 2024, cuando estamos hablando de utilizar de hacer del turismo un motor de desarrollo, porque no lo hemos hecho y no lo hemos logrado en las últimas décadas, en los últimos 30, 40 años en nuestro país. Tener un país tan hermoso. Entonces falta personal en inglés, no hay infraestructura para el turismo, no hay apoyo del gobierno central para la promoción del turismo en ningún punto del país. Vayan a Portobelo y vean cómo está eso sucio. Para empezar, yo que soy colonense siempre me refiero a ese área. Lleguen a Portobelo en la mañana y busquen dónde tomarse un buen café con una buena tortilla, por ejemplo, en un buen lugar, cómodo, limpio, organizado. O pedir información, que me pasó una vez, no sé si lo comenté aquí una vez, tenía un amigo
francés que vive en Shanghai, vive en Shanghai después de muchos años y estaba de visita en Panamá. Y yo estaba un domingo, yo soy panameño, saliendo del canal de Panamá de llevarlo a visitar Miraflores. Eran las 4 de la tarde de un domingo. Y yo, siendo panameño, pero yo no vivo en Panamá, yo quería saber si había alguna línea caliente, un hotline, una línea caliente de información turística donde yo pudiera preguntar X o Y tipo de comida donde la podía ir a comer. Mira, la línea caliente se convirtió en llamada media familia para que me recomendara dónde llevar a mi amigo a comer. Entonces, yo creo que estamos estancados en este tipo de situaciones que no tienen ningún tipo de sentido. Y esto también lo veremos a partir del 1 de julio, don Guillermo. ¿Quiénes serán los nuevos embajadores y cónsules generales de Panamá en el exterior que van a tener la gran responsabilidad verdaderamente de salir del país? No andar paseando y andar de recepción en recepción haciendo brindis con champaña. Van a tener la gran responsabilidad de ir a buscar esa inversión que es necesaria para reactivar la economía panameña. Repito, 70% del Producto Interno Bruto de nuestro país son servicios. Van a tener esa gran responsabilidad. Uno, vamos a necesitar también ver, o queremos ver, yo quiero ver quién va a ser el ministro de Turismo. Yo quiero verlo, porque aquí va a ser muy interesante saber quién va a tener la gran responsabilidad de dirigir todos los programas del nuevo gobierno en relación a la reactivación económica a través del turismo. Va a ser una gran responsabilidad. Olvídense que el ministro de tal o tal, no, 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 no. Yo quiero ver quién va a ser el ministro de Turismo. Si de verdad queremos traer más de 5 millones de turistas al año a nuestro país, tenemos que tener una persona capaz en esa silla a partir del 1 de julio. Tenemos que tener representantes de nuestro país en el exterior, capacitados también para ocupar esos puestos y poder salir a buscar esa inversión. No que pase como una vez tuvo un jefe allá en Shanghái que no hablaba inglés, no hablaba mandarín, no hablaba nada. Yo no tengo problema con que no hable mandarín, eso no lo tiene que hablar todo el mundo. Ojo, tampoco estoy tratando de ser cizañoso con este tema, pero es que ni inglés hablaba bien. Y entonces cuando tenía que ir a los eventos no iba, porque dice que le daba pena hablar en público. Madre, mejor quédate en tu casa, quédate en tu tienda en Panamá y no salgas a representar al país a uno de los grandes polos económicos del mundo como el de Shanghái. Entonces, yo creo que tenemos que pensar muy bien esto que estamos viendo, que estamos escuchando en los debates presidenciales. Dicen que los debates, al final de cuentas, no definen el voto de don Guillermo. Yo creo que en esta oportunidad, como si estamos eh, con estas ganas de tener, de ver, de escuchar de, propuestas y demás, yo creo que sí está teniendo un cierto tipo de impacto. Aquí hablaban que si el primer empleo, que si el segundo empleo, que si la primera chamba, que si el primer camarón, nada más faltó que algún programa le llamaran el primer camarón. Eso me pareció la segunda ridiculez del debate. Esto de primera chamba, de primera no sé qué, señores, nosotros como panameños tenemos que entender que aquí lo último que importa es cómo se llama una política pública, cómo bautizan a una política pública, cómo le llamen a un programa del Estado panameño para el nuevo gobierno. Eso es lo último que nos tiene que interesar. Nosotros tenemos que entender es la forma y el fondo de esas propuestas. Y aquí también voy a pensar como empresario. Yo sería una de las personas más felices en Panamá de firmar un acuerdo, aunque sea que necesite a dos estudiantes universitarios o dos recién graduados o tres de la universidad. Yo tengo una empresa, una firma consultora pequeña, es boutique, así como se le llama este concepto de consultoras pequeñas. No tengo una gran consultora como BCG, McKinsey, etcétera. Y yo no necesito el gran personal, yo necesito es poco personal altamente capacitado con altos niveles de productividad y con una proyección a mediano y largo plazo de capacidad. Entonces, perfecto, yo firmo con el Estado panameño un acuerdo para pasantías o demás. Repito, estoy pensando como empresario. Al final esa primera chamba, ese primer camarón, ese primer lo que sea que quieran llamar a ese programa, ¿a mí de qué me sirve si es muy probable que esos estudiantes que vengan a hacer la pasantía o esos recién graduados que vengan, por ejemplo, primero que no hablen inglés, y yo lo digo y lo tengo que decir claro, en mi oficina lo último que yo necesito es que hablen español. Pongámoslo así, o sea, para ser honestos, al menos en mi caso, como yo como empresario, lo que yo hago, específicamente yo les digo, lo último que me interesa a un trabajador panameño o donde sea, es que me hable español.
Yo necesito que hable inglés y que lo hable perfectamente, que lo sepa escribir. Yo manejo muchos temas de comunicación estratégica corporativa. Aquí todo es o hablado o escrito. Tienes que saber hablar y tienes que saber escribir inglés perfectamente. Entonces, yo tendría todas las ganas de firmar eso, pero no hablan inglés, no saben esto, no saben lo otro. Entonces, al final de cuentas, a mí no me importa si firmé un acuerdo con el gobierno que se llama el acuerdo entre la empresa tal y el Estado y el gobierno panameño para en mi primera chamba, mi primer empleo, mi primer camarón. Yo creo que aquí hay que enfocarnos y dejar de andar pensando en tanta babosada y, que no, y ser serios y poner límites para que no nos estén llenando la cabeza de humo. Estos son mis comentarios por parte de lo que vimos en la semana pasada. Recordar, queremos saber cómo lo van a lograr ejecutar esas propuestas y ese tema de las 40 horas en una semana laboral de 4 días con un salario mínimo de $1,000, yo creo que eso no tiene ni pies ni cabeza. Así es que hay que ponerle mucha atención a eso. Un comentario bastante corto, me va a tomar creo que un minuto, nos quedan 4 minutos para concluir el programa de hoy. Es vergonzoso, don Guillermo, que candidatos, en este caso, candidatos a la alcaldía de Panamá, como es Maya Mirrachi, y te digo nombre y apellidos porque hay que mencionarlo aquí, hay que decir las cosas, digo, todo eso está en las redes sociales. Yo creo que me parece bastante vergonzoso y penoso que tengan que llevar una campaña a la alcaldía de Panamá buscando la confrontación. Los que vieron las imágenes en redes sociales de Mayer Mirrachi, si no me equivoco, fue en Don Bosco, eh, y la confrontación que tuvo con personal de la Junta Comunal, yo creo que yo no le voy a dar la razón a ninguno de los dos, ni al personal de la Junta Comunal, ni a Maya Mirrachi, ni en absoluto. Yo creo que en general es solamente mandarle un mensaje a Maya Mirrachi y decirle que el panameño no quiere más confrontaciones. No es necesario ir a ridiculizar a funcionarios de una Junta Comunal. No es necesario ir a buscar polémica para ganar votos. Mayer, ¿estás haciendo propuestas? Continúa haciéndolas. Continúa proponiendo, pero no vayas a andar buscando polémicas ni a buscar trifulca, porque Panamá no necesita eso, Don Bosco no necesita eso, Bellavista no necesita eso, San Francisco no necesita eso. Ninguno de los cuantos son 26 corregimientos, si no me equivoco, en el Distrito Capital, lo que necesitan son propuestas y ver quién va a llegar a ese puesto para liderar en paz, con disciplina y organización. No queremos un perequero de alcalde. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo se están haciendo este tipo de campañas. Y también tengo que hacer un comentario ya para lo que queda, eh, cuando hablamos de todos estos temas de educación y lo que estamos esperando del panameño y los emprendedores y los empresarios y todas las personas que nos representan también en el gobierno, como funcionarios y demás. Hace algunos días vi, creo que fue la semana pasada, y es que me ha quedado grabado, vi una entrevista en un programa matutino de comentarios políticos, vi al gerente general de la Caja de Ahorros, Juan Melillo, o Melillo, eh, gerente general de la Caja de Ahorro, lo vi en esta entrevista y el caballero utilizaba muchas palabras como buco, imán y no sé qué. Entonces, señor gerente general de la Caja de Ahorro, Juan Melillo, hable de esa forma cuando usted está con sus amigos tomando trago en el porche de su casa. No vaya en televisión nacional a programas de nivel, de discusión política, donde usted representa una gran institución como lo es la Caja de Ahorros. No vaya, y por sí solo está representando también al gobierno nacional, no vaya de esa manera tan informal y demás. Ese estilo se deja para un sábado o un domingo con sus amistades. Y tenía que hacer ese comentario porque realmente me molestó mucho. Y es exactamente ese tipo de funcionarios o la forma o la actitud de hablar de ese tipo de funcionarios que tenemos nosotros que evitar que nos representen. Porque es que el panameño puede ser así en su casa, en el parking, como hablábamos y toda la cosa. No, sí, 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 está bien. En esas reuniones familiares y de amistades, pero no cuando están representando una institución y una institución que de hecho yo admiro muchísimo a nivel personal y ahora como cliente también admiro muchísimo por lo que han logrado en el desarrollo de la calidad de los servicios de esa institución. En el centro de llamadas, en el call center, en el centro de llamadas de la Caja de Ahorro, hablan 100,000 veces mejor que como habló el gerente general Juan Melillo en una televisora nacional. Y eso deja mucho que decir. Así es que ese llamado de atención se lo hago saber. No sé si lo va a escuchar, quizás no, pero si alguien lo escucha y lo conoce, que se lo diga. Don Guillermo, Diego, amigos oyentes, ha sido un placer estar con ustedes.
Yo sigo acá, son las 4 de la tarde en San Petersburgo, Federación Rusa. Y bueno, a empezar, yo ya estoy terminando mi día. Ustedes apenas empezando. Bendiciones y que tengan una semana llena de éxitos. Un abrazo. Nehemías Jaén con nosotros aquí en la mañana en Compu Radio.